Bueno, buenos días, profesor y compañeros todos. El tema que mi grupo y yo vamos a exponer es transferencia de calor, intercambiadores de calor y evaporación. Siguiente, por favor. Bueno, para referirnos específicamente a transferencia de calor, debemos entender que como requisito básico es que debe haber una diferencia de temperatura, pues esta es la fuerza impulsora para transferencia de calor. De mismo modo, no puede haber una transferencia de calor neta si es que ambos elementos están a una misma temperatura. Esta, esta fuerza impulsora, que es la diferencia de temperaturas, al mismo tiempo es, es lo cual es lo cual define la magnitud de la transferencia de calor. Por lo tanto, si hay mayor gradiente de temperatura o mayor diferencia de temperaturas, mayor será la transferencia que puede ocurrir entre los elementos. Y ahora, si nos referimos a calor, debemos entender que el calor en sí es energía que es transmitida de un sistema a otros. Tenemos tres mecanismos de la transferencia de calor, los cuales son convección, conducción y radiación. Si hablamos de conducción, la conducción es la transferencia de energía de un sólido hacia líquidos o gases que estén en movimiento. Tenemos la conducción, que es la transferencia de energía que se da de las partículas más energéticas hacia sus adyacentes. Y radiación. Radiación es la transferencia. Bueno, en sí, radiación es la energía que emitida por la materia en sí, la cual es transmitida a través de las ondas electromagnéticas. Hay una cosa más que es en convección, que puede ser libre o forzada. Cuando es libre, esta se da cuando la transferencia se da por el movimiento en sí, se da por la diferencia de las densidades. Y la forzada es cuando se agrega presión a través de bombas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos de los intercambiadores de calor. Para referirnos a los intercambiadores de calor, debemos entender que estos son dispositivos que tienen como función facilitar el intercambio de calor y evitar que estos se mezclen. Los mecanismos por los cuales funcionan los intercambiadores de calor son convección y conducción. Voy a presentar algunos tipos de intercambiadores de calor, los cuales son de flujo paralelo, como observa en la imagen. Flujo paralelo significa que tanto el flujo de energía caliente como el flujo de energía fría ingresan por el mismo extremo y por lo tal, como la función de este tipo de intercambiadores es que el flujo llegue a un equilibrio. Tenemos el intercambiador de contraflujo, que es todo lo contrario, en el cual el flujo caliente y el flujo frío entran por un extremo diferente. Esto, más que todo, es para que un extremo se mantenga más caliente y un extremo se mantenga más frío. Esto es más eficiente, presenta mayor eficiencia térmica. Luego tenemos el flujo cruzado, que es cuando el flujo caliente y el flujo frío están en paralelo, formando 90 grados, por ejemplo. Este tipo de flujo, o este tipo de intercambiadores como tal, se presentan en los condensadores de vapor, en la refrigeración, cuando un líquido tiene que pasar de un estado líquido a gaseoso, o sea, bifase. Y tenemos los intercambiadores de solo paso, o los simples, que solo son similares a los de contraflujo, son simples. Los de múltiple paso, que tienen el intercambiador de calor tiene varias direcciones, y luego están los de clasificación como son regenerativos y los no regenerativos. Cuando hablamos de los regenerativos, entendemos que tanto el flujo caliente como el flujo frío, o sea, para el flujo, la diferencia de temperatura son con el mismo flujo, y los no regenerativos utilizan un flujo diferente para el flujo caliente y el flujo frío. Siguiente, por favor. Bueno, si hablamos de la evaporación, esta es una operación en la cual se elimina el vapor formado por ebullición de una solución líquida, de la cual se obtiene una solución más concentrada. En la gran mayoría de estos casos, esta operación unitaria de evaporación se refiere a una eliminación de agua en una solución acuosa. Esta operación tiene una función, que se trata de remover agua de productos líquidos diluidos para obtener productos líquidos concentrados. Además, reduce el volumen del líquido para que finalmente pueda recuperar el agua o el solvente. Esta operación cumple con la transferencia de calor debido a la gradiente de temperatura. Y bueno, para terminar, el mecanismo que esta operación utiliza es conducción, convección y la radiación. Bueno, tenemos 5 tipos de evaporadores, los cuales son los evaporadores de tubos horizontales como vapor en el interior de los tubos y circulación natural. También tenemos
Los evaporadores de tubos verticales cortos, los evaporadores de tubos largos verticales con vapor por el exterior de los tubos y circulación natural, los evaporadores de tubos verticales horizontales o inclinados con vapor por el exterior de los tubos y su circulación forzada, y por último, los evaporadores de película ascendentes o descendentes. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos del modelamiento matemático, específicamente de la ley de Fourier, la cual es el modelamiento matemático general para transferencia de calor, el cual se explica en la siguiente ecuación como la conductividad térmica, o sea, la velocidad, más que todo para conductividad térmica, en el cual la velocidad de conductividad del calor es igual a la constante de conductividad de cada material por el área por la diferencia de temperatura sobre el espesor, la cual se observa en la ecuación más abajo, donde es Q es la conductividad, la velocidad de conductividad es igual a la constante que es K por el área, la diferencia de temperatura es temperatura 1 y temperatura 2, sobre el espesor. Ahora, como se observa en la imagen, para que haya una transferencia de calor, tiene que haber un intercambio entre dos puntos. Por ejemplo, en la imagen donde está el cuadro se ve la temperatura 1, que es por donde ingresa el calor, y el punto, la temperatura 2, es donde decrece en sí la transferencia de calor, o sea, va a ser menos temperatura en ese lado. Y esto varía según el espesor del material por el cual pase, lo cual es el L, ¿no? O la diferencia o el grosor del material. También si hablamos de material tenemos que entender que son diferentes tipos de materiales, tienen diferentes tipos de conductividad térmica. Como observan aquí, las variables independientes son el gradiente de temperatura, el gradiente de distancia recorrida por el flujo, y como variables dependientes está el flujo de calor, y como parámetro, que es la constante K, que es la conductividad térmica. Esta ley en sí se aplica para tanto como para superficies planas y cilíndricas. Ahora, tenemos también la ley de enfriamiento de Newton, que es más que todo para los intercambiadores de calor, la cual es que la conductividad es más que todo para convección térmica, en la cual nos indica que la ecuación de enfriamiento de Newton nos dice que la razón del cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura y la temperatura y su ambiente. Por lo tanto, cuanto mayor sea, explica que cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas del ambiente con el objeto, este va a ir decreciendo. En la ecuación tenemos al parámetro h, que es el parámetro que se obtiene a través de las diferentes coeficientes que pueden haber, como expliqué en el anterior, como pueden ser los coeficientes térmicos, diferentes materiales, el tipo de función que tenga el intercambio de calor, entre otros. Como variables independientes tenemos el área superficial, la temperatura de la superficie, temperatura del fluido suficientemente alejado de la superficie, y como variable dependiente tenemos al calor conveccional. Como ya expliqué, el parámetro es el coeficiente de transferencia de calor por convección, el cual es una mezcla, es H en sí, es la mezcla de diferentes parámetros que pueden ser la función o cómo está diseñado el equipo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos del modelamiento matemático, pero de la evaporación. Esta se basa según la ley de Dalton, cuya ecuación es la siguiente. Evaporación es igual a constante evaporación por la diferencia de presión de vapor saturado y la presión de vapor, donde tenemos que la evaporación es la variable que depende de la variación de presión de vapor y de la presión de vapor saturado. Ahora, esta operación depende de factores como la radiación solar, el gradiente de humedad en altura, el viento, la humedad del suelo y la temperatura. Así también se presentan otras ecuaciones como el coeficiente de transferencia de calor U, que está constituido, este depende de los factores como el diseño y forma de operación del evaporador. Tenemos también el coeficiente de la película de vapor de agua, es elevado aún para la condensación en película. La presencia de gases no condensables reduce sustancialmente el coeficiente de película de vapor. Con respecto a la superficie de evaporación, este vapor es fijo e independiente de las condiciones de evaporación y ya constituidos. Finalmente, tenemos a las condiciones de vapor de calefacción. El vapor de calefacción no se encuentra a presión elevada. La entalpía del vapor a presión es alta, mayor que la presión baja. Su calor de condensación disminuye al aumentar la presión. Siguiente.
Bueno, ahora hablaremos sobre la aplicación general de los intercambiadores de calor. En lo que es la vida cotidiana, nosotros sabemos que el cuerpo humano está emitiendo calor en forma constante hacia sus alrededores. Sin embargo, también se puede intercambiar calor por medio de la calefacción, la ventilación y el motor de radiador de autos. En lo que es la industria, se ha referido a los intercambiadores en destilerías y los intercambiadores en las industrias azucareras. Esto debido a que el recalentamiento de los jugos mixtos es el cual requiere determinar el tamaño debido al alto contenido de materias en suspensión. Y finalmente tenemos lo que es la aplicación para la ingeniería ambiental. Este se puede usar en la recuperación de calor residual en edificios, en la recuperación de calor de las plantas de calderas, también en la construcción de termoeléctricas, en la fabricación de los paneles solares y en la estabilización del oxígeno disuelto en agua. Siguiente. Bueno, continuando con las aplicaciones, ahora hablaremos sobre las aplicaciones en la evaporación que se pueden dar tanto en la vida cotidiana, en la industria y en la ingeniería ambiental. Enfocándonos en la vida cotidiana, se observa la operación de evaporación en la ropa húmeda colgada en la intemperie o también en la formación de las nubes que se originan a raíz de la evaporación del agua de la superficie terrestre, o también el humo que sale de una taza caliente de té o de café. En cuanto a la industria, se puede aplicar la evaporación para disolver productos que se pueden sufrir degradación térmica o para la concentración de soluciones de hidróxido de sodio, o también para la separación de disolventes en esencia, también para la recuperación de aditivos en aceites minerales o concentraciones de solución de glicerina y goma. Finalmente, en la ingeniería ambiental, diversos autores han empleado que esta operación puede servir para el tratamiento de aguas residuales en industrias y producción de avícola, tratamiento de lixiviados y reducción de residuos químicos generados, así también como la desalinización de aguas. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre el caso de estudio. A nosotros como grupo, como equipo de trabajo, hemos escogido el artículo titulado Modelo Matemático Intercambiador de Calor Solar Regenerativo Bajo Flujo Turbulento, Oscilante, Aplicaciones de Energía Renovable y Sostenibles y Corrección Artificial para el caso de intercambiadores de calor. Vamos a ver la problemática. En la problemática, los regeneradores de calor se han utilizado principalmente en la industria para devolver el calor a los ciclos termodinámicos y esto poder evitar las pérdidas. Este podría aumentar la eficiencia del ciclo y reducir el daño ambiental. Este estudio, la dinámica fue de fluidos, se investigó de fluidos computacional dos regenerados, el escalonado y el apilados, en línea baja de algunas restricciones. Ahora, un intercambiador de calor regenerativo o más comúnmente regenerador es un intercambiador de calor donde el calor del fluido caliente se almacena intermitentemente en un medio de almacenamiento térmico antes de transferencia del fluido. El fluido caliente se pone en contacto con el medio del almacenamiento y luego del fluido se desplaza en el fluido frío que absorbe el calor. El objetivo del estudio fue evaluar los dos modelos de regenerador, el que hemos mencionado anteriormente, el de línea y el escalonado, y de modo que todas las propiedades termofísicas de las materias y la estructura del regenerador se consideren iguales. Y también para la diferencia entre dos regeneradores de calor está la disposición de los cables. En el modelo simulado, que es el aire, se considera que el gas real y debido a la alta temperatura del regenerador. Siguiente, por favor. Ya, en la fase experimental se utilizó la ecuación de energía. Esta ecuación de energía es donde el V con la flechita para arriba es el vector de velocidad, la K y la sub F es la conductividad efectiva, tenemos la conductividad térmica turbulenta, el flujo de difusión de las especies y el tensor de tensión efectivo. Esta
Las variables y parámetros son la velocidad, la conductividad efectiva, conductividad térmica y el flujo de difusión de las especies. Esta nos representa la transferencia de energía debido a la térmica conducción de difusión de especies y la disipación viscosa y fuente de radiación respectivamente. El modelo de radiación está ordenada por los... resuelve la ecuación de transferencia radiativa. El material fluido y sólido son aire y aleación de aluminio. Respectivamente, el aire se considera como gas real y debido a la alta temperatura, regeneradores de calor. Ahora vamos a hablar, el material fluido, ahora vamos a hablar sobre el cálculo de la eficiencia energética. Tenemos también las variables y parámetros que son coeficiente de transferencia, calor del alambre, área superficial de transferencia de calor de la matriz del regenerador, calor específico del flujo de aire y presión constante, caudal másico y la temperatura. Donde estas relaciones son el coeficiente de transferencia de calor del alambre y también tenemos lo que es el flujo de aire y presión constante y la temperatura respectivamente. El análisis de independencia de la red se realizó tanto en dominios fluidos como sólidos en función al factor de fricción en el dominio de fluido y la eficiencia térmica en el dominio de sólido. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los resultados fueron, en la máxima eficiencia térmica se presentó al 98%. El modelo línea fue una longitud reducida menor de 11 y el modelo escalonado fue mayor a 11 pero menor a 20, como vemos al costado en lo que es en la gráfica. Para un mejor rendimiento de recuperación, debe absorberse el calor en los cables de los extremos del regenerador en el periodo de calentamiento y también hubo un calor regenerativo de los cables de la extensión del regenerador en el periodo de enfriamiento. El mayor aumento de velocidad se produce debido al estrechamiento de la trayectoria del movimiento de los fluidos. Esto quiere decir que si hay mayor velocidad en la trayectoria de los movimientos fluidos, es mayor el calor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto al caso de estudios para la evaporación, se tiene el artículo titulado Investigación experimental y aplicación de ingeniería en el tratamiento de aguas residuales de sulfuración de centrales eléctricas de carbón mediante la evaporación por aspersión. Ahora, la alcalinidad, la mayoría de las centrales hidroeléctricas o eléctricas de carbón están equipadas con la desulfuración de gases de combustión de FGD, entre las cuales de la desulfuración húmeda de gases de combustión de piedra caliza y yeso es la más utilizada a su alta eficiencia de eliminación y madurez. Bueno, las aguas residuales de sulfuración contienen una gran cantidad de iones ácidos, iones metales pesados y sólidos en suspensión, en las que los iones ácidos como cloro y sulfuro son corrosivos para los materiales metálicos. Y los elementos de metales pesados como el mercurio, cromo y níquel tienen gran daño a la salud humana. Bueno, el objetivo de los autores fue construir una plataforma de escala piloto para investigar las características de atomización y evaporación de aguas residuales de desulfuración en el proceso de tecnología de torre de evaporación. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la fase experimental, en primer lugar, se pretrató el agua residual de sulfuración. Bueno, se eliminó por precipitación parte de los sólidos en suspensión y se ajustó el pH a una alcalinidad débil. El precalentador del aire utiliza el calor residual de los gases de combustión para calentar el aire en entrada de la caldera, a fin de mejorar la eficiencia térmica de la misma. Y se aplicó el ESP para eliminar las cenizas volantes y se aplicó el sistema WFGD para eliminar el sulfuro. En gases de combustión, el gas combustión tratado se descargó a través de la chimenea. Ahora, el sistema de torre de evaporación de la tasa de flujo nominal del atomizador y del tamaño de la torre de evaporación se ampliaron adecuadamente para cumplir con la capacidad de tratamiento de aguas residuales.
Luego, después de eso, el agua residual de desulfuración fue atomizada por atomizador rotatorio y rociada en el torre de evaporación, donde ocurrió la transferencia de calor masa entre gotas atomizadas y el gas de combustión caliente. La velocidad de rotación del atomizador se fijó en 18.000 revoluciones por minuto. Una parte de las gases de combustión, 3% a 5%, se extrajo entre el SCR y el precalentador de un aire en envío a la parte superior de la torre de evaporación a través del conducto de derivación. Por último, para investigar el efecto de evaporación en las aguas residuales de sulfuración, se probaron los contenidos de humedad de las cenizas a fondo bajo carga de caldera de 200, 240 y 300 MW respectivamente. Siguiente, por favor. Como resultado del diseño propuesto por los autores, se tiene que el aumento de la velocidad de rotación del atomizador puede reducir el tamaño de las gotas atomizadas y mejorar el efecto de atomización de las aguas residuales de desulfuración, mientras que el aumento de su caudal y TDS aumenta en el tamaño de las gotas atomizadas, lo que no era propicio para la atomización. La influencia de la velocidad de rotación del atomizador y la tasa de flujo de las aguas residuales fue evidente en el efecto de atomización, mientras que la TDS de las aguas residuales fue relativamente leve. Ahora, el aumento de la temperatura de los gases de combustión y la relación gas-líquido y la velocidad de rotación del atomizador pueden promover la evaporación rápida de las gotas de aguas residuales de sulfuración. Y por último, en la central eléctrica de carbón de 330 MW, el contenido de humedad de las cenizas de fondo bajo diferentes cargas de la caldera estuvo debajo de 1.11%, lo que indica que el efecto de evaporación fue bueno y que este sistema de evaporación puede adaptarse bien a diferentes condiciones de trabajo. Siguiente, por favor. Comparación entre los procesos. Para comparar ambas operaciones, se han tomado tres consideraciones. El primero es con referencia a la función de intercambiadores de calor. Estos cumplen con calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas, mientras que la evaporación es una operación que consiste en concentrar solución mediante la eliminación de disolventes. Con respecto a la pérdida de energía, en los intercambiadores de calor no se pierde energía. Al contrario, se aprovecha la energía en ambos fluidos y en la evaporación la energía se pierde en forma de vapor. Y finalmente, con la relación de la contaminación, los intercambiadores de calor no contaminan por sí solos, ya que se trata de un aprovechamiento de fluidos debido a que la evaporación elimina las partículas volátiles que en su mayoría son contaminantes y si no se tiene un tratamiento oportuno pueden producir una contaminación atmosférica. Siguiente. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que los intercambiadores de calor son operaciones unitarias de transferencia de calor, cuyo fenómeno de transferencia se da por una gradiente de temperatura. Los mecanismos de transferencia y de las operaciones unitarias en mención se dan por convección, radiación y conducción. Los intercambiadores de calor son dispositivos que tienen como función facilitar el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y se evita al mismo tiempo que se mezclen. La evaporación se basa en la eliminación de vapor formado por ebullición de una solución líquida de la cual se obtiene una solución más concentrada, y ambas operaciones pueden ser utilizadas para mejorar el proceso de las industrias de manera que no se afecte el medio ambiente. Gracias.